Eu já pedi o que era mucurê. Mucurê. Eu já vi, um tinha uma lá pra casa. Mucurê? Mucura. Não lá. Não é que é mucura, tá? Chama timbu. Brasileira falsa. Ela fechou, Vai, gente. Como que é gambá? Gambá eu sei, e outro? Timbu. E mucura também, a mesma coisa. Mucura tem que parece com mucuré. É origem guaraní. Eita, como já Entonces acá hablamos de las diferentes alteraciones del glomérulo que en lo que su histología, fisiología son primariamente afectadas, designándole el nombre de glomerulopatías. La primera sería la glomerulonefritis difusa aguda, que es una inflamación aguda del riñón localizada en el glomérulo, cuya causa puede ser primaria o secundaria a procesos infecciosos o una de las presentaciones histológicas del daño renal asociado a enfermedades sistémicas. Entonces acá vemos la estructura de un glomérulo. Posteriormente hablamos de la causa, que puede ser originada por diversos microorganismos como bacterias. ¿Cuál es la bacteria más frecuente? El Streptococcus beta-hemolítico del grupo A. También puede haber virus, parásitos, hongos. En cuanto a la epidemiología, las glomerulonefritis difusa aguda se presentan en forma de casos esporádicos y epidémicos subsiguientes a enfermedades de la faringe o de la piel, producidas por el Streptococcus del grupo A. Están asociadas a infecciones de la piel. Se encuentran con frecuencia en los meses del verano y las cepas más comunes son la cepa 47, 49, 55 y 57. Ahora, mientras que los tipos 1, 2, 4 y 12 corresponden a los Streptococcus causantes de la faringoamigdalitis. Entonces ahí es donde vamos a saber cuál es el origen de nuestra glomerulonefritis. Es una enfermedad de la edad preescolar y escolar. Más de 2/3 de los casos ocurren entre los 4 y los 15 años. La enfermedad está asociada por lo general a condiciones higiénicas deficientes, es decir, que la niña o el niño no se higieniza correctamente, que hace en posición inversa. ¿Sí? También situaciones de hacinamiento y en ocasiones constituyen verdaderamente brotes epidémicos. Son casos más raros. ¿Cómo es el síndrome nefrítico agudo? Se caracteriza por sus 4 características más importantes: hematuria, edema, oliguria, hipertensión arterial. Existe lo que es la hematuria, que puede ser macroscópica, o también la hematuria puede ser microscópica. La microscópica, acá están los dos microscópicas. La de arriba es macro.
la de arriba es macroscópica. Puede mantenerse por un periodo de... No, perdón. La de arriba es microscópica. ¿Sí? Ese para que puedan corregir después. Corregir también en mi original. Macro. A de cima é micro e La de de baixo encima é es macro. microscópica. E a de baixo Y macro. la de abajo es macroscópica. A ver un poco. La 4 a 6 semanas. Es al revés. La de encima es macroscópica y la de abajo es microscópica. Ahora sí, este ya es seguro. La de encima macro y la de abajo micro. Recuérdense. ¿Sí? Debería hacerme recordar que tengo que cambiar. Bueno, puede mantenerse por un periodo de 4 a 6 semanas, es de origen glomerular y se asocia a dimorfismo o acantosis. Puede existir cilindros eritrocitarios, o sea que presencia de eritrocitos. Ahora, la microscópica es un hallazgo universal y puede mantenerse por un periodo de 3 años, o sea que sin que veamos que sea sanguinolento, puede mantenerse la forma microscópica durante 3 años de haber tenido la enfermedad. Bueno, el edema ocurre en 90% de los casos, es palpebral y facial, o sea que los párpados y el rostro. Pero hay casos en que puede ser también generalizado. La filtración glomerular está disminuida y el flujo sanguíneo renal es normal o aumentado. Por lo tanto, la fracción de filtración está reducida de manera considerable. El sodio urinario es muy bajo, casi siempre menor a 20 miliequivalentes por litro. Y la excreción renal de sodio es inferior a 1%. La hipertensión se demuestra entre los 70 y 80% de los casos. Se plantea que está relacionada al modo directo de un grado de retención hídrica. Depende mucho de la retención que tiene el paciente. Existen manifestaciones inespecíficas como por ejemplo debilidad, anorexia, vómitos y a veces dolor sordo lumbar, un dolor intenso en la región lumbar. Bueno, ¿cuál es la duración de los signos de una glomerulonefritis aguda? Signos clínicos serían edema y oliguria por un periodo de 1 semana, hipertensión arterial 1 semana, hematuria macroscópica durante 1 semana, proteinuria 4 semanas, retención azoada 4 semanas y hipocomplementemia entre 4 a 6 semanas. Las formas clínicas de presentación y evolución de la glomerulonefritis postinfecciosa son básica, la insuficiencia cardíaca congestiva o edema agudo de pulmón, insuficiencia renal aguda, encefalopatía hipertensiva, síndrome de hematuria microscópica recurrente, síndrome nefrítico o nefrótico y síndrome rápidamente progresivo, y también puede presentarse una subclínica. Ahora, ¿cuáles serían las complicaciones del síndrome nefrítico agudo? Infección renal aguda, insuficiencia
insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, encefalopatía hipertensiva, las cuales pueden iniciar la enfermedad. En cuanto al tratamiento, no se ha demostrado tratamiento específico, por lo tanto, todas las medidas deben estar dirigidas a evitar y controlar las complicaciones. El reposo en cama solo es necesario en la fase aguda de la enfermedad. ¿Sí? La dieta debe adaptarse al grado de edema, hipertensión arterial, insuficiencia renal existente. De forma general, ¿qué es lo que cómo debe ser su dieta? Hiposódica, tal vez sin sal, hipoproteica y normcalórica. Las restricciones de líquido estarán en relación al volumen de diuresis que tenga el paciente. Se le puede administrar diuréticos de asa, que son muy sensibles a la fase inicial. Dentro de ellos, ¿cuáles tenemos? La furosemida en dosis de 1 a 5 miligramos kilopeso dosis cada 6 a 8 horas, que se podrá variar según la clínica del paciente y la respuesta diurética. Se puede llevar a administrar hasta 10 miligramos kilopeso dosis, dependiendo del caso. ¿Cómo viene su presentación? 20 miligramos por cada 2 ml. En un niño, estamos hablando de preescolar, de 14 kilogramos, ¿cómo vamos a hacerle? Tengo a prestação 20 miligramos por cada 2 ml. El niño tiene 14 años. Vamos a hacerle a 5 miligramos. Vamos a calcular. Ela falou que pesa uns 14 quilos. 14 quilos. Vezes 5, vezes 2, 20. Ahí no es 5, no. Ah, a 5 miligramos vamos a hacer. ¿Ah? 7 ml. Es decir, le podemos hacer 2 ampollas y media. ¿Verdad? En caso de crisis, ¿sí? Cuando estamos hablando de un edema agudo. Puede ser debido a un estreptococo del grupo A, ¿verdad? Hasta 10 miligramos kilopeso dosis podemos hacer. Entonces nos salió 7 a nuestro paciente, ¿verdad? Vamos a hacerle 2 ampollas y media por piso. La misma cosa, solo que lo que varía ahí al final. Los hipertensores solo se utilizan cuando la hipertensión no se controle con el uso de diuréticos. ¿Sí? Primero, siempre debemos dar un diurético. Si no funciona, si no baja con el diurético, recién se administra hipotensores, ya sea enalapril, ya sea losartán, ¿verdad? Enalapril es el que más utilizamos. Pero ya eso, como eso ya es medicación del nefrólogo, entonces por eso no les hablo en detalles, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber, por supuesto, de qué se trata, ¿verdad? Luego tenemos el síndrome nefrótico, que es la consecuencia clínica del aumento de la permeabilidad de la pared capilar glomerular, que se manifiesta al presentar
Proteinuria masiva por encima de 40 miligramos hora por metro cuadrados en niños. Hipoproteinuria o hipoalbuminemia. Y se acompaña de grandes variables: edema, hiperlipidemia, oligoanuria, es decir, escasa eliminación de orina. Los síndromes nefríticos primarios o idiopáticos son de sus principales etiologías. Tenemos los síndromes nefríticos primarios y los secundarios podrían ser las enfermedades sistémicas, dentro de ellas están la púrpura Schleien-Henoch, amiloidosis, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Wood-Pasteur, periarteritis nodosa. Luego tenemos las enfermedades hereditarias, por ejemplo, el síndrome de Alpón y la lipodistrofia parcial. Dentro de las enfermedades infecciosas tenemos la glomerulonefritis infecciosa o post-infecciosa, sífilis congénita, hepatitis B. Dentro de las glomerulopatías que podrían causar un síndrome nefrótico sería la mesangiocapilar membranosa o IgA. Y otra de las etiologías podría ser las intoxicaciones por el uso de litio, metales pesados o picadura de insectos. Y por supuesto están las neoplasias. Es la enfermedad renal crónica más común en la niñez. En cuanto al cuadro clínico, es el síntoma más importante de nuestros pacientes. Se caracterizan por ser blando, de fácil godeo. O sea, que como eso, su edema se introduce, ¿verdad? Y por predominar en las partes más laxas, como son párpados, cara, genitales, ya sea escroto o pene, y dorso de las manos. Al inicio los edemas son insidiosos y más tarde pueden llegar a ser una anasarca, o sea que producir un edema generalizado. Dentro de los signos y síntomas tenemos disminución del apetito, lasitud, irritabilidad, puede ocurrir también obstrucción intestinal, hepatomegalia, presencia de hematuria, hipertensión, hipertermia en algunos casos, o sea que fiebre. También existe una oliguria que desaparece entre 2 a 3 semanas, de poca eliminación de leche. En cuanto a los exámenes complementarios, laboratoriales, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Presencia de anemia moderada, normocítica, normocrónica, hematocrito normal o elevado, eritrosedimentación elevada, proteínas totales disminuidas, albúmina menor a 2.5, un cociente serina globulina menor a 1, hipercolesterolemia mayor a 400 miligramos por decilitro, o sea que los niños también podemos encontrar una hipercolesterolemia, que son estos casos. Presencia de cilindros hialinos que pueden observarse en el sedimento de orina, hipocalcemia. ¿Cuáles serían las complicaciones? Las infecciones del tracto respiratorio,
son las más frecuentes y entre ellas las bacterianas, aunque podemos observar que sean virales o micóticas. Además, lesiones cripteloides, peritonitis primaria, pancreatitis, los cuadros tromboembólicos, tanto venosos como arteriales, shock hipovolémico, hiponatremias, hiperaldosteronismos secundarios. En cuanto a tratamiento, ¿cómo vamos a tratar a este niño? Reposo. En el niño pequeño, según su tolerancia. Dieta. ¿Cómo va a ser su dieta? Normocalórica, normoproteica e hipersódica. O sea, ¿qué es lo que vamos a tener? Poca sal. ¿Cuáles son los diuréticos que podemos utilizar? Furosemida, de 1 a 2 miligramos kilopeso día. ¿Se dan cuenta cómo es diferente? En aquel caso, en el síndrome nefrítico, ¿cómo íbamos a hacer? Hasta 10 miligramos, o sea que hasta 5 miligramos kilopeso dosis, o sea que por su anasalta. En este caso, ya vamos a hacer un tratamiento de larga data, ¿verdad? Que vamos a utilizar la furosemida de 1 a 2 miligramos kilopeso día. Con ese niño de 14 años, ¿cuánto le vamos a dar? ¿Cómo te llamabas, niña? Aline. 7 y vamos a hacer si es en una dosis alta. Ahora, en ese niño, ¿cómo le vamos a hacer ahora? 14 kilos. Furosemida. Dos por peso por 2 dividido 20. La dosis del medicamento. 2,8 dividido 2. Porque es cada. Podemos utilizar cada 6, cada 8, cada 12. Vamos a calcularle que sea cada 12. 1,4 ml cada 12 horas. Podemos utilizar. ¿Sí? Bueno. También, entonces, sin embargo, en el otro caso, llegamos a utilizar 7 para el mismo niño de una sola vez. Este caso ya es de mantenimiento, ¿verdad? Bueno, podemos utilizar espironolactona de 1 a 2 miligramos kilopeso día, hidroclorodiazida de 2 a 4 miligramos kilopeso día, albúmina humana al 20% de 1 a 2 gramos más kilopeso, antibióticos e inmunización. En este caso, el niño debe tener la vacuna antineumocócica. También la psicoterapia, tanto a paciente como a sus familiares. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos que hacer una readecuación, una reeducación alimentaria. ¿Sí? Entonces, que a veces cuesta más al entorno mismo. ¿Por qué? Porque la familia debe adecuarse también al tipo de alimentación para ese niño en específico, ¿verdad? Hipertensión arterial infantil. Bueno, primeramente puede ser causado por diferentes factores, lo que se lleva a hablar de una hipertensión arterial secundaria o una hipertensión arterial esencial. Cuando hablamos de una hipertensión arterial secundaria, hablamos de cuando se produce a consecuencia de otra enfermedad que es la que provoca la elevación de la presión arterial. Un 28% de los afectados por hipertensión arterial infantil se engloban en este grupo. Ahora, la hipertensión arterial esencial
¿Van a entender el dibujo? Bueno, entonces acá hipertensión arterial, entonces va explicando acá. Ahora, la hipertensión arterial esencial es aquella que deriva fundamentalmente de factores que tienen que ver con el estilo de vida, como puede ser, sus causantes pueden ser obesidad o una alimentación excesiva de sodio. En cuanto a etiología de la hipertensión arterial infantil por grupos etarios. En un recién nacido, ¿qué es lo que puede llevar a una hipertensión arterial? Lesión renal congénita, coartación de la aorta o displasia broncopulmonar. Entre un niño entre 1 mes a 6 años que cause una hipertensión infantil, hipertensión arterial infantil, ¿cuáles serían las causas? Trombosis de arteria renal, enfermedad renal o también acá se encuentra la coartación de la aorta. Niños entre 6 a 10 años, ¿cuáles serían las causas? Estenosis de la arteria renal, estenosis, enfermedad del parénquima renal y estenosis de la arteria renal. Entre niños entre 10 y 18 años, ¿qué puede causar? Hipertensión esencial por factores externos, hipertensión arterial, enfermedad del parénquima renal y estenosis de la arteria renal. Hablamos también de los factores de riesgo familiar, factores hereditarios, debido a la mutación de un gen que provoca la eliminación de la presión arterial. Sin embargo, puede haber predisposición familiar a la hipertensión. Si ambos padres son hipertensos, la mitad de sus descendientes pueden serlo también. O sea, que si mamá y papá, es decir, 50% si tiene 2 hijos, uno sí, uno no. Si tiene 4 hijos, 2 sí, 2 no. Si solo uno de los 2 padres tiene hipertensión, uno de cada 3 descendientes podría heredar esa condición. Entonces, de cada 3 hijos, uno es probable que tenga una hipertensión arterial. Cuida tus riñones, chequea a tu médico para que no llegue a este estado. Pausa y volvemos. No, está mal, ya,